Muy buenas tardes, colegas. Un gusto saludarlos y empezar con ustedes una comunicación que se extenderá, en primer lugar, a través de estas 3 grabaciones que haremos, pero que continuará luego en diálogos e intercambios durante este año. Si bien tenemos una larga y muy fructífera relación con la Universidad Nacional de La Rioja, permítanme presentarme. Mi nombre es Daniel Prieto Castillo. Formo parte de un equipo de educación a distancia de la Universidad Nacional de Cuyo y vengo trabajando en estos temas desde hace bastante tiempo, unas cuantas décadas. Esto en relación con ustedes significó en su momento la colaboración que hicimos en 1999, 2000, 2001 para crear la primera red de educación a distancia de universidades nacionales de lo que entonces se llamaba el Centro Oeste. Luego nuestras tantas presencias, tantos trabajos con la especialización en docencia universitaria y en fin, colaboraciones, diálogos con amigos de la universidad que siempre han estado presentes para aprender y para compartir. En este momento el contacto se ha establecido a través de también un viejo amigo, Eduardo Escobar, y el trabajo que con él y con Leila Torres hemos realizado para armar estas grabaciones. Vamos a trabajar en 3 bloques que hemos acordado tanto en general como bloques como en sus contenidos con Eduardo y con Leila. En el primero me detendré en lo que significa la educación a distancia. Hablaré de sus antecedentes, de lo que se puso en juego cuando ella apareció en la escena social. El segundo bloque tendrá que ver con algo fundamental, porque esta conversación la realizamos con colegas, entre colegas, y eso supone preguntarnos por el rol que un docente, un tutor, hablaremos de él, pero no solo de él, realiza en el campo de la educación a distancia. Y el tercero, un tema que también está muy presente en nuestra universidad y a través de la especialización en algunos colegas que han cursado con nosotros en la Universidad de La Rioja, que es lo referido a la mediación pedagógica con respecto al trabajo a distancia, a la construcción de materiales, a la proyección de prácticas de aprendizaje, al diseño de un módulo de carácter más ligado a lo tecnológico, a lo virtual. Entonces, comenzamos. Yo avanzaré lentamente en el sentido de tratar de no apurar a nadie con conceptos. Hay una frase del juego pedagógico que escribimos hace unos cuantos años que dice: no hay prisa. Y eso se plantea en el sentido de que los aprendizajes requieren tiempo y el tiempo es precisamente algo de la vida de cada uno de nosotros. Empezamos entonces preguntándonos por qué es esto de la educación a distancia y por sus antecedentes. Estamos ante una modalidad muy presente en la actualidad que ya era una realidad en el siglo XIX, a través de lo que significaban la circulación de los primeros materiales impresos, los periódicos, en los cuales aparecían algunas propuestas muy elementales todavía de trabajo a distancia, pequeños cursitos, pequeños materiales que pretendían llegar a la gente
con algún tipo de información o con algún intento de formación. Estamos hablando de por lo menos 150 años de desarrollo de la educación a distancia. Como podrán ver, es un camino largo que se ha recorrido, y cuando yo puedo decirles que el primer reglamento oficial en torno a la educación a distancia en la Argentina se planteó solo hasta 1998, pueden ustedes tener una idea de lo que ha significado el hecho de vencer una mala y larga tradición de duda, de desconfianza e incluso de descalificación de esta forma de aprendizaje y de camino en lo que significa resolver cuestiones educativas. Hablaremos un poquito de eso, pero por ahora retomemos lo que estaba planteando. El sistema fue desde lo no formal a lo formal. Ustedes saben que hay una vieja clasificación que propone pensar lo educativo en tres instancias. La educación formal, que es aquella en la cual nos movemos quienes estamos compartiendo este diálogo. La educación no formal, que se realiza por fuera de las aulas pero con explícito propósito educativo, cursos, materiales, campañas, por ejemplo. Y la educación informal, que es la cuna de la humanidad. Es decir, todos ustedes, todo ser humano, ha nacido, ha crecido, ha conformado los elementos fundamentales de su existencia en el plano de la educación informal, que es aquella que corresponde al momento en que nacemos, al momento en que entramos en contacto con una comunidad de hablantes, al momento en que vamos aprendiendo todo lo que nos exige la sociedad para funcionar dentro de ella. En la educación informal entra la vida cotidiana, nada más ni nada menos, que insisto, es allí donde nos formamos para siempre. Esos primeros años de vida son decisivos. Entra el contexto del barrio, de la comunidad más cercana, los amigos, los parientes, y entra desde hace unos cuantos años, y llegó para quedarse, la educación, la cultura de masas, la cultura correspondiente a la radio, a la televisión, y con una fuerza terrible a lo que está ofreciendo en muchos aspectos Internet. Bien, dije entonces que estamos ante un proceso, ante una forma de hacer educación, me concentro en lo no formal, que nació allí. La educación a distancia nació en ese espacio. Y luego, con el correr del tiempo, fue entrando a lo formal. Pero detengámonos en esta primera característica. La educación a distancia nace primero para llenar necesidades que desde el campo de lo formal no eran consideradas como tales. Piensen ustedes, todavía existen, aunque se han desplazado masivamente, diría yo, a las tecnologías digitales, pero para gente de mi edad, o los recuerdos que ustedes tengan, los más jóvenes, piensen en lo que significaban en la década del 50 o a lo largo de todo el siglo XX los cursos por correspondencia. Había de todo. Había cursos de corte y confección para las señoras, había cursos que tenían que ver con resolver problemas prácticos de la casa, había cursos hasta de detective, uno lo seguía y le llegaba el sombrero detective y la lupa. Y todo ese bagaje de materiales tenía un punto de partida fundamental. Había que trabajar con gente que no estaba
conectada que no iba a un espacio como el aula, y había que, y esto es fundamental para todo lo que voy a decir de acá en adelante en estas reuniones a través de la grabación que estoy haciendo, había que pensar mucho y muy bien en el interlocutor de esos cursos. Porque el punto de partida de la educación a distancia es el siguiente. En esa modalidad no damos clases. No me voy a meter ahora a discutir sobre lo bueno o lo malo de dar clases y a discutir sobre lo que supone esa tradición bastante larga en la historia de Occidente. Pero lo cierto es que en la educación a distancia, desde sus comienzos, se va afianzando un tipo de comunicación que supone tomar en consideración y de manera muy clara en la mayoría de los casos a los interlocutores de estas propuestas. Es decir, a las señoras que recibían el material de corte y confección, que le mandaban los moldes, que les escribían qué tenían que hacer para cortar acá o allá, y que en un determinado momento, y era un acontecimiento en todo el barrio, llegaba el maniquí, es decir, todo lo que la señora iba a utilizar para hacer los vestidos, para acompañar a la gente que le iba a pedir que le hiciera determinadas prendas. Esto tenía una base en un lenguaje clarísimo que tomaba en cuenta a la gente y que hablaba con la gente. La palabra que vamos a usar, que insisto también en que ella aparecerá una y otra vez en estos diálogos, es la palabra interlocución. Es decir, no era un perceptor, no era un receptor, alguien que yo le mando y le deposito algo. Era alguien con el cual la persona que elaboraba los materiales hablaba precisamente desde esos materiales. Y digo, hablaba precisamente de esos materiales, aunque ellos, y al comienzo fue así, estuvieran hechos en formato impreso, porque la radio entra mucho después de la presencia de la educación a distancia en la sociedad. Es importante que nos vayamos acompañando en este diálogo, que me vayan siguiendo. Estoy aludiendo a una propuesta por fuera de la educación formal, cuya primera cualidad fue tomar en cuenta al interlocutor y hablar con él, dialogar con él, darle las explicaciones que fueran necesarias, darle los ejemplos que fueran necesarios, para que él pudiera comprender, apropiarse de algo allá lejos, porque no había manera de que estuvieran levantando un teléfono o de entonces un celular de ahora para preguntarle algo a un tutor o a una tutora que podía estar, en el caso de nuestro país, a más de 1000 kilómetros de distancia. Esto, insisto, es fundamental. La primera regla de la educación a distancia es pensar en el otro, es ponerse en el lugar de alguien que no está frente a mí y que tiene que recibir, tiene que encontrarse con elementos que le permitan comprenderme, que le permitan apropiarse de lo que le estoy ofreciendo. Por eso la educación a distancia nace con lo que podemos denominar un compromiso de claridad. Esa es una regla fundamental. La claridad no está reñida para nada con la ciencia, nunca lo estuvo, y si no, vean autores como, no sé, Isaac Asimov, con su Enciclopedia de la Ciencia, ese hombre que tanto aportó en ideas, en búsquedas, en investigaciones, en creación literaria incluso. Escribía cuentos, novelas, en fin, tantos otros ejemplos, ¿no?, que podemos ver incluso en la televisión, con matemáticos que tienen una enorme capacidad de llegar a la gente. Primer punto, entonces, hablar con los demás, compromiso de claridad. Por eso, en la educación a distancia, el punto de partida es el estudiante.
Ustedes me dirán, bueno, pero espéreme, si la ciencia y los contenidos, nadie discute eso. Pero desde ellos, pensando en esa gente con la cual estoy dialogando, a la cual estoy tomando en cuenta para compartir estas propuestas que le quiero hacer desde una institución o desde una organización o desde una producción de materiales que intentan llegar a la gente de manera independiente. Bueno, ya hablaremos de eso. El segundo elemento central, que también de alguna manera lo mencionaba, es que la educación a distancia nace en el mundo de lo impreso, nace en el mundo del papel. Y entonces allí hay que poner en juego redacción, hay que escribir muy bien, con mucha claridad, diseño, hay que diseñar muy bien los materiales, no puedo mandar páginas y páginas y páginas, tengo que ver cómo trato de espaciar, de jugar la forma de los materiales. Hay que dibujar o eventualmente incluir fotografías, pero el dibujo tuvo mucha importancia en la educación a distancia para llegar a la gente. Hay que pensar en el tamaño de los materiales, ¿qué hago? ¿Una cartilla? ¿Un desplegable? Y hay que pensar en la manera de hacer llegar el material a la gente. ¿Qué era entonces? El correo. No el correo electrónico, el correo postal. Ahí iban los textos, los materiales para llegar a la gente. Y ahí se establecían algunas formas de conexión para que uno preguntara si se le planteaban dudas, si podía tener algún otro material para profundizar o aprender. Pero fíjense, ya desde sus inicios, la educación a distancia proponía, vamos a llamarlos así, pequeños paquetes educativos autosuficientes. Es decir, se le enviaba a la gente información. No estoy pensando en un libro científico, estoy pensando en aquellos cursos por correspondencia, por ahora. Se le enviaba información, se le explicaba bien lo que le quería decir, se le enviaba algo bien diseñado y se le proponían formas de resolver lo que se les planteaba para que aprendieran. A eso llamamos prácticas de aprendizaje, es decir, se le proponían maneras de aprender, ya sea recortando, siguiendo un molde, ya sea tomando en cuenta el largo de determinadas maderas para resolver un problema que tuviera que ver con la construcción de una silla. Recuerdo aquella revista Mecánica Popular, por ejemplo, que traía tantos elementos de este tipo. Entonces, ahí estaba el germen de lo que es ahora. En la educación a distancia, alguien habla con alguien, lo hace de la mejor manera posible para que ese alguien pueda apropiarse de lo que se le está ofreciendo, con un compromiso de claridad, explicando bien, diseñando bien, y propone cosas que uno tendría que hacer para aprender. Esa es la educación a distancia. Y me pregunto qué otra educación hay, ya hablaremos sobre eso. Pero eso marca un antecedente precioso en este primer momento en que la educación a distancia está por fuera de la educación formal. El paso siguiente fue avanzar hacia el matrimonio, el encuentro con la radio. Y eso, en ese encuentro no está muy lejano. Primero porque la radio es un fenómeno del siglo XX. Y segundo porque este aprovechamiento, por lo menos como se lo ha vivido en América Latina, tiene su base más o menos en la década del 60. Hace unos años me tocó participar en República Dominicana del 50 aniversario de Radio Santa María, una radio de una región de República Dominicana que se llama el Cibao, donde pudimos ver todo un camino recorrido precisamente desde comienzos de la década del 60
en el trabajo con la radio educativa. Este trabajo con la radio educativa era impresos y radio. Pero claro, cuando llega a la radio, cobra dimensión una nueva figura que vamos a trabajar con ella o sobre ella en la próxima grabación. El tutor, la tutoría. Esa nueva figura tiene un enorme peso porque ya no solamente está ahí trabajando con el material impreso, sino que puede escuchar 1 o 2 veces a la semana o 3 veces a su tutor por radio, que le dice cosas, que le explica. Es decir, que aparece una figura, la figura del tutor es muy anterior, eso de que alguien acompañe, pero eran tutores presenciales, por llamarlo así. Pero ya este tutor a distancia se instala, llamémoslo así, en la presencia de la radio. Entonces, materiales impresos y apoyos a través de la programación de la radio, que además la radio inmediatamente suma, añade sus lenguajes, es decir, que empiezan a aparecer radionovelas educativas, empiezan a aparecer diálogos a 2 voces educativas, empiezan a aparecer canciones, música. Se enriquece muchísimo nuestro espacio. Y todavía estamos fuera de la educación formal. Y estoy hablando de la década del 60. A fines de los 60 ya es otra realidad más, que es la irrupción de la televisión educativa. País pionero en esto, en educación a distancia, México. México ya tenía hacia comienzos de los 70 trabajos en televisión educativa, y la explosión se produce, digamos, en la segunda mitad de esa década del 70, con lo que significó la influencia enorme para ese país de la telesecundaria, donde ya se ponía en juego lo impreso, no se le abandonaba, pero con materiales que luego se fueron haciendo cada vez más complejos en el sentido de la cantidad de información que proponía, y porque se podía subir la señal al satélite, bajarla en las comunidades, etc. Fíjense ustedes, estamos ante un desarrollo muy fuerte que sienta las bases hasta hoy de la educación a distancia. De lo impreso pasamos a la radio, de la radio también a la televisión, a la imagen, al mundo de la imagen. Empiezan a aparecer paquetes audiovisuales que uno puede utilizar para estudiar solo, y con la radio empiezan los convenios para alfabetizar, para la telesecundaria que acabo de mencionar. Y estamos entonces en un camino donde se empieza a producir ese encuentro de la educación a distancia con la educación no formal. Con todos esos elementos, con todo ese universo de recursos, la explosión no tarda en suceder. Entonces, ya en la década del 60 podemos hablar de propuestas muy importantes de educación a distancia. Podemos hablar de universidades que se llaman a sí mismas de educación a distancia o universidades abiertas. Podemos encontrar una corriente de una enorme influencia basada en ideales preciosos, porque era el ideal de democratizar la educación para llevarla más allá de los límites del aula, porque mucha gente no podía concurrir a las aulas. Entonces, la educación a distancia aparecía como una enorme, y se usaba la expresión, fábrica en la cual entraba una serie de insumos, entraban educadores, diseñadores, gente que producía materiales, escritores, cineastas, gente de radio, para elaborar textos, materiales, con aquello que yo dije otra vez: interlocución, producción de materiales, preocuparse por el aprendizaje de los demás. A escalas no soñadas, es decir, era una verdadera intento de fábrica, en el sentido de llegar a la mayor cantidad de gente posible y de ofrecerle alternativas para que se pudieran incorporar a la educación. Así entramos
a una temática que me parece fundamental comentarla. La educación a distancia nace por fuera de la educación formal. Pero cuando la educación a distancia comienza a golpear las puertas de la educación formal, se inicia un proceso que está muy lejos de haber terminado y que ahora, con las nuevas tecnologías, ha cobrado una dimensión inmensa, de lo que podemos llamar, como lo hacemos con un querido amigo holandés, Peter van de Poel, con un querido amigo dominicano, Amable Rosario, o con otro querido amigo, Carlos Cortés, empieza a producirse lo que se puede llamar la ampliación de los entornos de aprendizaje. Este tema es central, colegas, central. El entorno de aprendizaje tradicional, durante más de 2 siglos, fue el aula. Ahí estaba todo lo que hacíamos ahí. Sigue estando en muchos casos. Un espacio donde la gente llega, se ubica en determinados asientos y funciona sobre la base de una estructura que todos conocemos. Ese entorno de aprendizaje supone límites temporales, la gente tiene que ir ahí, y espaciales son esas 4 paredes, ambientales, que puedo hacer, no puedo hacer mucho, puedo poner una imagen, pero está todo ahí, ¿no? Y de repente la educación a distancia que nació fuera de esos entornos, al empezar a golpear las puertas y a entrar paulatinamente en estos espacios, va produciendo lo que se llama la ampliación de los entornos de aprendizaje. Esto no lo inauguran las tecnologías digitales. De alguna manera empiezan a haber contactos a través de radios educativas, con espacios no formales, con espacios formales, perdón. Lo mismo, lo que se producía en telesecundaria como libros de texto servía para lo formal. Así que estaban dadas las condiciones para que se fuera ampliando el entorno de aprendizaje. Son las tecnologías digitales, las tecnologías virtuales, las que ponen en crisis el entorno de aprendizaje. Piensen ustedes lo que nos pasa con los estudiantes cuando están en el aula y accionan un celular o tienen su computadora personal, su portátil ahí delante de ellos. Y así que estamos viviendo un mundo que ni soñábamos, en un espacio que apenas si lleva pocos años, no sabemos con toda claridad, no sabemos hacia dónde va. Digamos entonces que todo esto que estoy mencionando ha significado un recorrido sostenido, sin pausa, pero paulatino hasta que se acelera con las tecnologías digitales, hacia este camino que se denomina la sociedad de la información, del conocimiento, del aprendizaje. En esto yo soy claro. En torno a esta sociedad todavía es mucho más lo que se aspira, lo que se sueña, que lo que es real. Pero están pasando tantas cosas que no podemos de ninguna manera negarlas. Es decir, cuando hablamos de esta sociedad del aprendizaje, estamos hablando de que la gente aprende en las aulas y fuera de ellas. Y hay quienes dicen, y hoy aprenden más fuera que adentro, para discutir. Estamos hablando de que sociedades que no saben trabajar en el campo del conocimiento tienen enormes problemas desde el punto de vista del avance tecnológico, cultural incluso. Y estamos hablando de que en este momento a las organizaciones que si quieren progresar se les llama organizaciones de aprendizaje. Si no están todas aprendiendo, hay problemas a corto plazo. De modo que estamos dentro de un mundo, de un entorno que se va ampliando cada vez más con caminos abiertos que no sabemos qué sucederá con ellos y con una invitación y en muchos casos con una concreción de lo que significa aprender en comunidad, aprender con los demás, aprender de los demás, no solo en los espacios más cercanos, sino con gente que puede estar
muy bien a miles de kilómetros de distancia. Un último punto que me proponían Eduardo y Leila se refiere a la base pedagógica de la educación a distancia. Algo dije de eso. Cuando planteamos que la educación a distancia tiene en claro que hay que trabajar con un interlocutor, que hay que hablar para él, que hay que dirigirse a él, que hay que tener un compromiso de claridad, que hay que diseñar bien los materiales, que hay que pensar no solo en la forma del discurso que esté bien escrito, sino en el tipo de letra, en las imágenes que se aportan, y ni qué hablar cuando pasamos a la radio o a la televisión. Estoy planteando, el compromiso de claridad, estoy planteando un modelo pedagógico. Estoy planteando una pedagogía que parte del otro, que se preocupa por el otro, que trata de comprenderlo en sus formas de relación y de comunicación, que busca comunicarse con el otro, y eso está a la base de una buena educación a distancia. Colegas, esta es la base de una buena educación, de cualquier buena educación. Una educación es buena presencial a distancia, si pone en juego estos elementos. Otros, sí, podemos dialogar sobre ellos, pero si pone en juego estos elementos. Entonces, vamos a volver sobre este tema. Nosotros, ustedes saben, tenemos una propuesta que llamamos de mediación pedagógica, que voy a desarrollar en el tercer punto, pero digamos ahora que el compromiso de una buena educación a distancia, y anticipo entonces un elemento de la mediación pedagógica, es lograr a través de materiales, de interlocución, de la tutoría, del diseño de prácticas de aprendizaje, de propuestas de evaluación, es lograr todo eso y mucho más, una adecuada promoción y un adecuado seguimiento del aprendizaje. Así caracterizamos con un querido amigo, Francisco Gutiérrez Pérez, la mediación pedagógica, que para nosotros consiste en la promoción y el acompañamiento del aprendizaje. Pero sobre eso tenemos todavía que conversar. Vamos pues cerrando este primer encuentro por la forma en que se va a organizar el trabajo. Me permito sugerir que como grupo ustedes revisen algunos de los puntos que he presentado y los relacionen con sus experiencias, con sus vivencias, con sus informaciones acerca de lo que he planteado. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando desde mi experiencia. ¿Sí? He empezado hace unos años, la ventaja de haber nacido antes que mucha gente. Pero estoy hablando de una experiencia que en lo personal arranca en el año 62, cuando me inicié como maestro de escuela rural. Así que ya son unos cuantos años. Lo que estoy recogiendo es cosas que, por supuesto, he investigado, he leído, pero además mucho de lo que he vivido. Y mucho de lo que he vivido es fuente para mí de lo que hablo, de lo que expreso. La invitación es la misma en dirección a ustedes. Es decir, si acá hay algunos elementos que pueden ser útiles para la reflexión, lo más importante es que esa reflexión recupere lo que ustedes han aprendido, han vivido, han intercambiado, han experimentado, han soñado como educadores. Porque, colegas, estamos hablando precisamente entre educadoras y educadores. Y aquí yo quiero decirles algo para cerrar. Me tocó preguntarme hace ya unos cuantos años algo que me parece importantísimo para cualquier profesión.
que se expresa en dos palabras que pueden sonar muy excesivas, en el sentido de todo lo que habría que decir, pero son muy sencillas. Desde el punto de vista profesional, ¿quién soy? Entonces, la respuesta es tan sencilla, y soy un educador. Ah, bien, perfecto, un educador, sí. Entonces la segunda pregunta es, ¿y eso en qué consiste? ¿Qué significa eso? Yo la respuesta la tengo clarísima, pero me costó mucho llegar a ella y tampoco la tuve el primer día que me paré delante de un grupo de niños cuando era maestro de escuela. Para mí fue un punto de llegada y me costó bastante reflexionarla. Pero desde el punto de vista profesional, yo estoy en el mundo para que los demás aprendan. Si estoy para otra cosa, díganmelo. Estoy absolutamente convencido de que por la opción que tuve, por la opción que he tenido de por vida, estoy en el mundo para que los demás aprendan. Eso supone una inmensa responsabilidad. Pero claro, yo estoy hablando con colegas, estoy hablando con seres que están en el mundo para que los demás aprendan. Entonces, nada de lo que yo he dicho puede significar la palabra que nadie puede analizar ni criticar, sino que es un diálogo entre seres que han estado, que vienen estando en el mundo para que los demás aprendan. Por lo tanto, mi insistencia, es decir, cuando uno está en el mundo para que los demás aprendan, tiene que aprender muchísimo. Y tiene que conocer muchísimo, y tiene que relacionarse muchísimo, y tiene que comunicarse muchísimo. Entonces la propuesta que hago es, hemos desarrollado un primer paquete, una primera grabación, dialoguen con ella desde lo que han vivido como personas y como grupo de colegas de La Rioja. Bien, primera parte de este camino en 3 partes. Un gusto, seguimos en la próxima grabación.